Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy vamos a tocar un tema de los que ya me conocen y en muchas de las entrevistas ha salido el tema. Vamos a hablar de igualdad en este caso, diversidad, transparencia y yo diría que en la actualidad, con lo que esta mujer se está moviendo por estos temas, no podía tener mejor invitada. La he estado insistiendo durante las vacaciones, hemos empezado el proyecto y todo, y al final lo conseguimos y tenemos la suerte de tenerla con nosotros. No es otra mujer que Sara Ramírez, la consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, y de antemano agradecerle que haya aceptado la invitación por ser un poquitito pesado, pero aceptó. Sara, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada de venir y poder charlar un poquito de estos temas no tan importantes como pueden ser las políticas de igualdad. No, gracias, te digo de corazón, gracias por aceptar, pero para los que ya conocen mi forma de hacer las entrevistas, como bien te decía, esto va a ser una conversación entre amigos, no te voy a eso. ¿Cómo se mete Sara en política? ¿Y por qué en este tema que tanto nos rodea, que tanta visibilidad necesitaba y hace mucho tiempo, cómo llegas tú a este mundito y que tanto te apasiona, porque sé que no paras y sé que luchas en profundidad por ello? ¿Cómo surgió la oportunidad? ¿Por qué? Sí, bueno, pues la verdad yo creo que la causa, si hay que buscar una, la principal es la educación que yo tuve desde pequeña, ¿no? Mi padre y mi madre son militantes y militaban activamente en un partido político que era el Partido Socialista, bueno, el Partido Socialista Popular, que después se unió con el Partido Socialista Obrero Español. Y yo pues crecí con ellos y yendo a las agrupaciones, a los actos que tenían de partido y demás. Y creo que eso fue lo que al final hizo como el germen de esa cosquillita que tengo siempre por los temas de la política, pero sobre todo un poquito por luchar por los ideales, ¿no? que una tiene y en eso estamos. Surgió Podemos. Yo durante en mi época universitaria milité en Juventudes Socialistas, una época en la que sí que me alejé de la política totalmente, pero de repente surge Podemos y vuelve a crear en mí esa sensación de que se puede, ¿no? Y ahí que entré al mundo de las asambleas de Podemos, de los círculos, y poco a poco pues, me fue volviendo esas ganas de participar en política. Estuve en el mandato anterior en el Cabildo de Gran Canaria también como asesora de educación y juventud. Tuve la oportunidad de acompañar en ese camino a Miguel Montero, el consejero del Cabildo por Podemos en el mandato anterior y actual director de discapacidad del Gobierno de Canarias y de dependencia. Y empecé en el Cabildo de Gran Canaria. Para mí es mi institución favorita, si tuviera que elegir alguna de Canarias, porque amo mucho nuestra isla y creo que tenemos un valor simbólico como canarios y como Canarias de tener una institución insular, ¿no? Que nos representa como isla, y eso nos diferencia también del resto del Estado. Y mis compañeros y mis compañeras me eligieron para presentarnos en la candidatura de Podemos, de Sí Podemos Canarias, en el Cabildo de Gran Canaria este mandato y tengo la oportunidad de poder desarrollar todas las políticas que pueda estos 4 años y en eso estamos, ¿no? En dedicar todo lo posible el tiempo y los esfuerzos para mejorar las políticas de igualdad en la isla, en todo lo que se pueda, sobre todo muy enfocada, por lo menos es lo que me quiero llevar cuando termine esta etapa en la mejora de la red de acogida de mujeres de víctimas de violencia de género, y en eso estoy. Eso te iba a decir yo, porque encima bien lo has dicho y entramos en profundidad en algunos temas de eso. Te toca igualdad, te toca violencia de género, pero todos lo sabemos, la realidad que nos rodea, súper cruda, súper dura, y cuando tú te sientas por primera vez en tu despacho con tu equipo y empiezas a mirar el planning, sé, por lo poco que te conozco y por lo poco que hemos podido hablar, que tus objetivos son claros, concretos, y ir a la materia sin titubeos y sin andar rodeos, si miramos por aquí, no, ir a la raíz del problema. Cuando tú te sientas y te das cuenta que lo que realmente es cruel y está tan oculto,
¿cómo reaccionas y cómo te lo planteas con tu equipo? Decir, ¿cómo podemos entrar y cortar de raíz lo que nos rodea? Te lo digo porque aquí hemos tenido, como bien te decía, hemos tenido a Ana Teresa Quetegalda, Lourdes Quetegalda, hemos tenido a María Auxiliadora, la jueza que también con este tema es... Y nos toca de cerca, y en mi caso también nos toca de cerca porque por mi pareja y por la asociación que te comentaba antes. ¿Cómo te planteas tú esa situación? Porque después, entre que unas que lo hacen visible, las otras pobres que por visibilidad o por circunstancias sabemos que no denuncian por todo lo que les rodea, ¿cómo te lo planteas tú entrar en profundidad en la materia? Bueno, mi primer día en la consejería, cuando llegué a la consejería, pues la verdad es que son dos edificios. La Consejería de Igualdad está dividida en dos edificios y entré por el edificio de la parte técnica. Yo creo que, bueno, las compañeras de la consejería, las trabajadoras me dicen que fue un poco premonitorio, ¿no?, que entrara por la parte de las trabajadoras sociales, las educadoras, psicólogas y demás. Y lo primero que hicimos fue, el mismo día, ir a ver la casa de acogida de mujeres que tenemos, que gestionamos directamente desde el Cabildo de Gran Canaria. Entonces, fue un poco duro porque, claro, una cosa es pensar, ¿no?, imaginar cómo es una casa de acogida, y después ir allí y ver a las mujeres, pues es diferente. Salí un poco tocada, sinceramente, de esa primera visita. Y lo que hemos hecho durante este tiempo es hacer unas visitas, un seguimiento a todos los recursos que teníamos desde Cabildo de Gran Canaria, y un poco como una especie de diagnóstico previo, ¿no? Lo más importante actualmente es modernizar la casa de acogida, la red de acogida, que para eso desde el año pasado vamos a invertir 3,5 millones de euros en adquirir unidades alojativas independientes, porque queremos cambiar un poco todo lo que es la intervención social con las mujeres, dotándoles un poquito más de autonomía a ellas, porque claro, es una casa de acogida donde comparten habitaciones, baño, cocina, ¿no? Entonces, cuando llegó el COVID, pues imagínate, en pleno confinamiento, pues lo primero fue centrarnos en buscar la manera de tenerlas más o menos aisladas unas unidades familiares de otras para que pudieran, no se contagiaran, ¿no?, todas las casas de acogida. Alquilamos un hotel durante el periodo de confinamiento y esto nos sirvió un poquito como primera experiencia de cómo hacer esta modernización de la red de acogida, y por eso decidimos invertir estos 3,5 millones de euros en comprar unidades alojativas. Por otro lado, creemos que lo mejor es la mayor especialización de los servicios que damos a las mujeres, es decir, cuanto más especializado es un servicio, pues mejor atendemos a las víctimas. En 2020 abrimos el primer servicio de atención psicoeducativa a menores, ¿no?, dedicados esencialmente a la atención a menores, porque tradicionalmente, bueno, se entendían a los menores anteriormente como si fueran víctimas indirectas de la violencia de género, pero ahora con el Pacto de Estado y demás entendemos que los menores son víctimas directas de la violencia de género, y creíamos que necesitaban una atención psicológica y educativa específica para los niños y para las niñas que teníamos en la red de violencia de Gran Canaria. Por otro lado, acabamos de inaugurar la primera casa en Canarias, y creemos que es la tercera en todo el estado, de atención, de una casa de acogida terapéutica, Madai la hemos denominado, que significa amor profundo en aborigen canario, y la gestiona la Fundación Irichen, y es una casa de acogida a mujeres víctimas de violencia de género, pero que tienen problemas de adicciones, ¿no?, de drogodependencia también. Con lo cual se le da una total atención especializada a esas mujeres que tienen una problemática muy concreta. También está siendo un reto para las profesionales que tenemos en Gran Canaria, tanto las profesionales de la red de violencia como los profesionales y las profesionales de la red de drogodependencia, porque es mezclar dos tipos de intervenciones, ¿no?, la de violencia y la de adicciones en una, y estamos muy contentas. La verdad que ha tenido una gran acogida la apertura de esta casa, y bueno, vamos a ir trabajando en ese sentido, en la mayor especialización de la red de atención de Gran Canaria. Y además has tocado dos temas que realmente, y ya no solo menores que sus madres, en este caso, sufren violencia de género, también está pasando, y a mí me ha pasado, pero yo doy formaciones en centros educativos con temas de ciberacoso, ciberviolencia de género, y me ha tocado en varios centros educativos niñas menores,
y en concreto una me llamó mucho la atención, que era una niña de 16 años y cada vez que llegaba al instituto se hacía un selfie del acta del instituto. Y la directora, la subdirectora en este caso, la paró y le dice, ¿me puedes decir qué estás haciendo? Y dice, nada, profe, enviándole una foto a mi novio. Y la profe le dijo, por favor, le dijo, elimina esa foto. Y dice, no, profe, si no elimino la foto, me va a dar una paliza cuando llegue a casa. Nos estamos dando cuenta que ya no es que los menores ya de por sí que viven en ese círculo, que sus madres lo sufren, sino que ya hay un grupito de menores, no sé hasta qué punto ustedes lo han podido enfocar o lo han podido ver en estas acciones que están haciendo, que también ya desde jovencitas están con ese control, con esa sensación, y quizás también por el tema de las adicciones se vinculan en un grupo en el que una parte u otra consumen, están en ciertos círculos de adicciones, como que se acrecenta esa situación de que la dependencia ya no solo de que ellas creen que tienen de su pareja, sino de esa pareja que les da para consumir. Quizás por eso ustedes también, es lo que dices tú, están mezclando dos situaciones muy complicadas. Sí, creo que bueno, por un lado el tema de las personas más jóvenes, ¿no? Y cómo reproducen también las situaciones de violencia, pues está claro que se van perpetuando, ¿no? Un poco todas estas se reproducen según también lo que ven en casa y en la sociedad en general, toda la información que nos traslada, pues todos los elementos culturales, una película y demás. Sí es verdad que hay una violencia más específica en cuanto se utiliza para controlar lo que son las redes sociales, y todo eso es unas nuevas herramientas que se están dando para el control, ¿no?, de las parejas sobre ellas. Y es fundamental pues prevenir, sensibilizar, educar en ese sentido. Pero también es verdad que hay una parte de la población joven que cuando vamos a los centros educativos, alguna vez que he tenido la oportunidad de estar y hablar con ellas y con ellos, tienen unos discursos a algunos y algunas que son muy feministas, que la verdad que yo he salido con las pilas cargadas de algunos centros educativos cuando escucho también a personas jóvenes tener esos discursos, tanto a ellos como a ellas, ¿sabes? Y el tema de la drogodependencia, de las adicciones, no están solamente dedicados, por ejemplo, a la drogodependencia, ¿no?, al consumo de sustancias como puede ser por la cocaína y demás, pero también hay una cuestión que me preocupa, bueno, nos preocupa en la consejería mucho, que es el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, ¿no? Parece que hay, bueno, la mayor población que consume ansiolíticos y antidepresivos normalmente son las mujeres, porque van al centro de salud y a lo mejor se le diagnostica y se le da pues un antidepresivo, lo que fuera, un ansiolítico para esos procesos. ¿Qué pasa? Que al final lo que esconden muchas veces son situaciones de violencia, ¿no? Entonces hay una correlación tan grande entre lo que son las adicciones y las violencias machistas, porque hablando de adicciones y de drogodependencia, porque muchas veces es la violencia la que acaba en una situación de adicción, y otras veces son las adicciones las que te llevan a una situación de violencia, ¿no? Es como un círculo ahí. Y bueno, en eso estamos para poder, como te decía, dar la mayor especialización, y totalmente de acuerdo en que es importantísima la sensibilización en la educación en ese sentido, haciendo mucho hincapié en los centros educativos, pero también fuera de ellos. Sí, y me sorprende bien, es un comentario que es verdad que yo también lo he vivido ya, y he hecho casi todos los centros de las islas, porque en mi caso es externo. Formo parte del equipo de INCIBE a nivel nacional, y Ciber Voluntario, que es otro proyecto que también está con eso, y es lo que dice, es verdad, y a veces ves los debates, como bien dices tú, entre unos y otros, que a veces te quedas tú con la sensación y dices, esta generación está cambiando, esta generación se está mentalizando que, vale, están obsesionadas con las redes, están obsesionadas con las noticias, pero después ellos saben redactarle y decirle, no te creas todo lo que ves, no te creas todo lo que oyes, reflexiónalo, piénsalo, debátelo, y después a veces a unos que se quedan dudando, tú te crees como ellas, y ellos lo logran convencer como diciendo, Dios, tienes razón, me estás explicando, porque a veces, a mí me lo dicen, yo porque tengo la costumbre de, en todos los centros educativos, dice, tú es que hablas su idioma, porque a veces va un técnico que habla palabras técnicas y los chicos se quedan así mirando, ¿qué me está diciendo? Cuando alguien que conoce del tema y le habla de tú a tú en su mismo idioma, como que ellos después, lo que dices tú, sales con las pilas cargadas y acaban asimilando esa situación. Pero también a veces, y hacía falta ese tiempo de reivindicar eso, pero también lo dices tanto dentro como fuera. Yo he hecho en falta, y sinceramente lo siento porque lo he pasado en todos los centros,
esa participación de los padres en muchas ocasiones en las sensaciones que están viviendo sus hijos, porque hay muchísimos padres, bien lo decíamos antes con el tema del control con las redes sociales, hay muchos padres, muchos adultos ajenos a lo que realmente están sufriendo sus hijos. Y después en los centros educativos le dices de una reunión con los padres y te sorprende de que a mí me tocó un centro educativo, 1.400 y pico alumnos, que le había dado charla a todos los alumnos. Hablamos con la dirección habla conmigo para darle una charla a los padres y aparecen 25 padres de 1.400 y pico alumnos. Tú te quedas pensando, no puedes sacar media hora, una hora de tu tiempo para saber en la situación en la que se encuentra tu hijo, porque a veces estamos tan ocultos detrás, bien tú lo sabes, y durante la pandemia seguro que ustedes cuando todo esto se levantó, después del confinamiento, ustedes se habrán dado cuenta de mujeres que han podido salir después de eso, porque no es lo mismo, y lo hablamos a veces en ocasiones, vives con tu maltratador, pero cuando sale a trabajar, entre comillas, tienes ese margen de tiempo de respirar, que no terminas de respirar tranquila, pero durante el confinamiento ustedes lo habrán dado cuenta, ya estás 24 horas constantes con él. Claro. A ver, por un lado, de acuerdo en la importancia de la implicación tanto de la familia y también del profesorado cuando trabajamos en los centros educativos, ¿no? Que no solamente sea que se vaya se haga un taller y la persona que va a dar taller vaya de la hora y se marche, sino es importante que buscar la implicación también tanto del profesorado como de las AMPA. Sí es verdad que la pandemia tuvo esa característica de llegar al confinamiento y las mujeres se ven 24 horas encerradas con sus agresores en los hogares, y por eso hubo como una disminución un poco de las atenciones, porque claro, estaban encerradas en sus casas, en sus hogares, y se dieron pues iniciativas que fueron fundamentales, como la de Mascarilla 19 del Gobierno de Canarias, ¿no? Que se ha copiado a nivel internacional, y como te decía, pues las mujeres estaban encerradas con sus agresores, y sobre todo que era hasta duro, ¿no? Dar la información de decir, es mejor que no digas ahora que te vas a divorciar o que te vas a separar, porque es que estás encerrada, es que no podían ni siquiera... ¿Cómo le dabas todas esas pautas que ella las entendiera sin que ellos lo supieran? Claro, es que no podían amenazar con separarse, ¿no? Porque todavía podía ser peor la respuesta que tuvieran de sus agresores. Entonces fue una época muy, muy compleja, y de hecho ha habido un aumento. El año pasado atendimos a 5.440 mujeres y menores dentro de la red de Gran Canaria, y fueron 600 mujeres más que... ¿Eso me estás hablando solo de Gran Canaria? Solo en Gran Canaria, sí. Que en el año anterior, o sea, estamos diciendo que después de la pandemia atendimos a 600 personas más. Eso significa que han habido una correlación entre lo que es la crisis sanitaria y el aumento de la violencia machista, claro. No, el proyecto Mascarilla 19, yo tuve la suerte de dos de los retratos que aparecen en el libro son míos. Yo participé en el proyecto y es verdad, fue muy, muy, muy bueno. Yo de que lo vi digo, chapó, a quien se le ocurrió la idea, chapó, porque fue una forma suave, camuflada de poder ayudar a esas mujeres sin que nadie se sintiera así aludido o poder escapar en momentos dados. Pero también me sorprende lo que me estás diciendo, hasta qué punto ha crecido, y con ese crecimiento, vale, ustedes, bueno, lo comentabas antes con la inversión que van a hacer de acogida, que también chapó por el proyecto ese de independizar, de darles esa autonomía. También, ¿cómo, con el crecimiento, cómo logran ustedes abarcar tanto? Porque sé que, vale, tienes un buen equipo, pero a veces te ves en la tesitura y dices, nos faltan manos, nos falta personal, y sobre todo lo que hablabas con antelación, personal cualificado, porque bien lo dijiste, tú cuando entraste la primera vez saliste es que te quedas mirando para todos lados como diciendo, es tan cruel lo que vive. La preparación psicológica del personal que va a trabajar ahí tiene que ser para que no te afecte, porque yo en este caso, a mí en esos aspectos me da la sensación, yo me voy con el problema para casa. Siempre estás dándole vueltas. ¿Cómo ayudarlo? La preparación también espectacular. ¿Cómo logran ustedes cualificar al personal? Si han incluido plantilla por el tema ese, con el crecimiento también, ¿cómo lo van a lograr hacer? Porque realmente suena duro. Y una cuestión que me lleva rondando, porque he hablado con mujeres que han pasado por las situaciones de violencia de género, el tiempo de readaptación que pueden tener ellas en esas casas de acogida. Supongo que no es fijo, es decir, un proceso de readaptación hasta que ellas puedan encontrar su independencia y su libertad.
A ver si pues son bastantes preguntas. No Espero pasa. responderlas a todas, porque además es súper interesante. Por un lado, si hay un valor que tiene la red de violencia de género de Gran Canaria, o sea, cómo ejecutar todas estas políticas contra la violencia machista, es precisamente las profesionales que tenemos en la isla. Tenemos los servicios insulares, tenemos servicios municipales también, y todas esas profesionales que son principalmente pues, de 4 áreas profesionales, que son psicología, trabajo social, educación social y la jurídica, ¿no? Pues trabajan de una manera maravillosa, que a mí es que me parece que no se puede trabajar mejor en red. Hay reuniones mensuales o bimensuales prácticamente de todas las profesionales de esta red. Estamos constantemente en coordinación. Creo que eso es uno de los principales valores que tenemos dentro de Gran Canaria para combatir todas estas violencias. Las profesionales, la manera de trabajar, son profesionales totalmente implicadas, y también hay que incluir a las entidades sociales que tenemos, que gestionan de manera indirecta todos los recursos, por ejemplo, insulares, los servicios insulares, como puede ser Cruz Roja, Oblatas, las Adoratrices y Mujeres Solidaridad y Cooperación. Son 4 entidades sociales que ejecutan servicios insulares, como pueden ser el de atención a víctimas de violencia sexual, que lleva Cruz Roja, o el de atención psicoeducativa, que lo gestiona también Cruz Roja. Después, las Oblatas tiene el servicio de atención y prevención a mujeres en contexto de prostitución y víctimas de explotación sexual. Y esta Mujeres Solidaridad y Cooperación gestiona el servicio de atención inmediata, donde las mujeres pueden acudir sin necesidad de tener una cita previa. Es importantísimo, sobre todo a la hora de la atención jurídica, ¿no? Además del Departamento de Emergencia, que nos lo gestiona Cruz Roja también. Entonces, estas entidades que gestionan anualmente estos servicios insulares tienen una red de profesionales que también están incluidas dentro de esta red de profesionales de los servicios municipales y insulares del Cabildo, y se trabaja totalmente en coordinación. Gracias a ellas también podemos llegar cada vez a más e ir ampliando todos estos servicios que le damos a las víctimas en Gran Canaria. Y en cuanto al tema de la formación, hay un plan anual dentro del convenio que tenemos el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo de Gran Canaria, porque vamos al 50% de financiación para la gestión de toda esta red de recursos, y hay un plan anual de formación que se tiene en cuenta directamente las opciones, ¿no? Que hacemos una barrida al principio de año. El equipo técnico del Cabildo pues pregunta más o menos por dónde quieren que vaya la formación, y vamos orientándola en ese sentido. Y desde hace unos años hay un curso, una formación especializada para todas estas profesionales, que es puntera, y que además el propio Instituto Canario de Igualdad estaba recomendando como buenas prácticas, que es la formación en autocuidado de las profesionales, porque es importantísimo también cuidarnos a nosotras, ¿no? En ese sentido, a las mujeres que dan los servicios de atención, a todas nuestras profesionales, se cargan mucho también de muchas historias, ¿no? Entonces también eso va pesando encima de nuestras profesionales, y si nuestras profesionales están en una situación emocionalmente baja, van a dar un servicio más bajo también. Entonces hay que cuidarnos, es importante, tanto para afuera, ¿no? Tanto hablar de cuidados, también tenemos que cuidarnos nosotras mismas, y esa formación que tienen las profesionales de la red, la verdad que está siendo una maravilla, y que ellas mismas agradecen, la verdad. Cuando bien lo has dicho, y es verdad que se lo han currado, y como hablaba al principio, cuando te metes en tu despacho por primera vez, había, por ejemplo, los planes nuevos los has organizado tú con tu equipo, habían planes ya hechos que tú has intentado readaptar. Si han habido planes antiguos, viendo la evolución que en tu caso estás llevando, y encima te tocó coger mandato en ciertas situaciones entre el COVID y un montón de cosas que nos han rodeado, como que dices tú, ¿cómo me readapto yo ahora? Porque no me puedo acercar más a gente. ¿Cuál crees que de años atrás, por decirlo de alguna manera, han podido ser los fallos? ¿Cómo no se pudo desarrollar bien el plan para que
poder abarcar a más gente, bien lo que dices tú, abrir más casas de acogida, hacer formación de más profesionales, que vengan más profesionales a trabajar con nosotros. ¿Qué crees que era lo que faltaba en tu caso, en tu consejería, cuando llegabas para que todos estos proyectos se llevaran a cabo? A ver, por decirlo así, de buenas prácticas que me encontré cuando llegué a la consejería, podría decir, por ejemplo, que se había puesto en marcha justo ese año el servicio de atención a víctimas de violencia sexual, ¿no? Que es parte fundamental de esa atención especializada que te comentaba que es necesaria y cada vez más pues trabajando en ella. Ese servicio que nos gestiona, como te comentaba antes, Cruz Roja, pues lo había puesto en marcha ya desde el mandato anterior. Y también se había encargado un documento, o sea, la Fundación Universitaria, que era el Marco Estratégico por la Igualdad, que éramos denominados este mandato como Marco Estratégico por la Igualdad, Gran Canaria Infinita. Este documento pues parte del mandato anterior, de hecho lo presenté conjuntamente con la consejera anterior, con María Nebot, y creo que tenía una buena parte de salida, porque es un documento como si fuera un plan de igualdad, pero que el objetivo no era que se quedara dentro del Cabildo, ¿no? Sino es un plan de igualdad que lo que busca es que se impliquen todos los agentes de alrededor, entidades locales, entidades sociales, sindicatos, universidades y demás. Entonces, cuando al poco de llegar a la consejería, ya la Fundación Universitaria acaba de terminar ese documento marco. Cuando llega a mis manos, decidimos hacer un proceso participativo dentro de las profesionales, las técnicas del Servicio de Igualdad y Violencia de Género del Cabildo de Gran Canaria. Hicimos aportaciones a ese documento y este año por fin hemos conseguido que se aprobara en el Consejo de Gobierno en marzo. Y lo más importante de haber cogido ese testigo, ¿no? Y de haber estado impulsando este año ese documento marco para las políticas de igualdad y de lucha contra las violencias machistas en Gran Canaria es que hemos conseguido este año la adhesión de los 21 ayuntamientos de Gran Canaria al Marco Estratégico por la Igualdad. Eso significa, por un lado, que los 21 ayuntamientos que firmaron en julio de este año ese compromiso de adhesión, vamos a trabajar juntos, ¿no? Vamos a trabajar todas las administraciones juntas en un mismo recorrido, en un mismo camino para tener una isla más igualitaria, independientemente, lo importante, de cualquier color político que tuviera el ayuntamiento en cuestión. Todos los ayuntamientos de la isla estamos juntos, junto con el Cabildo, en la lucha por esas violencias machistas, y creo que es importante también, no solamente el que vayamos a caminar juntas, sino la imagen de unidad de todas las entidades locales de Gran Canaria contra las violencias machistas. No, yo vi cuando las famosas firmas se hicieron todos y es verdad que se han involucrado todos. Y dentro de ese marco, por así decirlo, no sé, los puntos que más crees tú que sí o sí, porque a veces dices tú, claro que cuando haces un marco, haces un plan, quieres que todos los puntos se cumplan, pero a veces sabes que por tiempo, por subvenciones, por ayudas, por lo que sea, a veces no se cumplen todos. Pero los que, dentro de ese marco, los que sí o sí se tienen que cumplir, ¿cuáles consideras tú que son los puntos más claves, tanto desde tu consejería, como bien dicen los ayuntamientos? También, no sé si va por ahí también, creo que hace un par de días firmaste con Teodoro y con Ana Teresa algo de formaciones para las mujeres también en ese aspecto. ¿Cuáles crees tú que son los puntos que sí o sí, cuando se acabe el mandato, ojalá sigas más tiempo, pero cuando se acabe el mandato digas tú, esto me los propuse y estos han cumplido, los puntos que tú consideras clave? Vale, a ver, teniendo en cuenta el marco estratégico, el foco temporal que tiene el marco estratégico es 2030, porque aunque nos gustaría que fuera mañana, sabemos que tener una igualdad real y efectiva nos va a llevar un poquito más de tiempo, porque es un objetivo como más a medio y largo plazo, ¿no? No lo vamos a conseguir de un día para otro. El marco estratégico implica 12 líneas de proyectos o programas. Son completamente, abarca todo, porque eso van desde una línea que es empleo digno e igualitario, a otra línea que es los derechos del colectivo LGTBI, mujeres rurales, investigaciones y estudios, ¿no? Pues hay 12 líneas por las que ir caminando de esas, como te comentaba antes, todas las instituciones juntas. No vamos a conseguir de aquí a que yo termine el mandato, ojalá,
pues que todas las empresas, ¿no? Y todos los trabajos sean ojalá igualitarios y acabar con el techo de cristal. Pero la semilla la vas a sembrar antes. Pero exactamente, vamos a ir caminando de esa manera y siempre es un documento además que está vivo, que se puede ir evaluando y modificando y creando pues nuevas líneas y demás. Creemos que es importante eso, tener la misma ruta y a ver hasta dónde llegamos. Y bien lo has dicho, el tema de la igualdad, bien lo has comentado, que también es algo que desde el principio ustedes han luchado, tanto tu partido político como tú en este caso la consejería, y ahora también con las uniones esas, tanto en el gobierno nacional como aquí, bien lo has dicho, da igual el color de tu grupo político, como que al final parece que de tanto nombrarlo, que ya esto tenía que haber estado erradicado hace mucho tiempo, de tanto nombrarlo, parece que estamos sembrando en todo, bien lo dices tú, tanto en las instituciones como en la generación venidera, como que somos iguales, que todos tenemos el mismo derecho, pero parece que todavía como que nos cuesta el reconocerlo, como que nos cuesta el avanzar, como que nos cuesta sentarte en un sitio y ver paridad en todas igual de condiciones laborales, económicas. ¿Crees? Vamos, la cuestión es que le acabo de decir al punto, me va a decir que sí que lo creo, yo también lo creo, pero ¿crees que lo lograremos antes? Bien lo dices tú, el proyecto, la Agenda esa 2030 que se han puesto todo el mundo, hasta en cualquier organismo, da igual el proyecto, el 2030 tiene que estar todo bien condensado. Parece, es una sensación que digo yo, parece que o el 2030 llegamos o nos vamos a morir todos, porque parece que pusieron todos el techo de límite para un montón de proyectos al 2030. ¿Crees que estamos en el 2021? Antes del 2030 podremos ver esa luz, que cuando llegue al 2030 veamos el árbol que como bien te decía, vamos sembrando las semillitas. ¿Tú crees que en los 9 años que nos quedan por delante vamos a lograr esos objetivos, vamos a lograr abrir mente, vamos a lograr que todo el mundo vea eso de igual manera? Lo digo porque como vivimos, como bien decimos que a veces nuestra genética lo va heredando de atrás, sí. Lograremos cegar esa raíz, como decíamos al principio, cerrar esa raíz y empezar con un árbol nuevo. Yo soy optimista en ese sentido, es decir, si no, apaga y vámonos, ¿no? ¿Para qué estamos trabajando si creemos que no lo vamos a conseguir? Yo sé que lo vamos a conseguir. ¿Cuándo? No lo sé, pero lo vamos a conseguir y en eso estamos. Pero para conseguirlo, claro, es verdad, dices tú, es que seguimos reproduciendo, ¿no? Determinadas situaciones, estereotipos o roles, lo que fuera, pero es que claro, es que los tenemos tan interiorizados que cualquiera, ni yo misma, por muy feminista que me declaro y que soy, habrá momentos en los que tenga algún comportamiento o algún pensamiento más relacionado con el patriarcado, pero porque es lo que hemos visto y con lo que hemos crecido siempre. Entonces, por eso muchas veces digo que lo más importante es siempre trabajar en cuanto a educación y cultura, ¿no? Educar en igualdad al final es la base para conseguir una sociedad realmente más igualitaria. Y también en la cultura, lo que te comentaba, cuando vamos ahí vemos una película y hay una escena de violencia de género, o cuando vamos a una obra de teatro y se repite algún estereotipo, ¿no? Ya sea, estoy hablando sobre mujeres, sobre hombres o sobre hasta estereotipos más relacionados con el colectivo LGTBI, todo eso hace que nos trasladan un montón de información de todos esos roles de género que al final vamos a reproducir porque es lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo de una manera más indirecta, hasta en los propios museos también, que siempre lo digo, pues creo que si trabajamos educación y trabajamos cultura, pues iremos creando esa semillita, y si hacemos obras artísticas, ¿no? Con una perspectiva más feminista que intenten derribar esos estereotipos, pues conseguiremos poquito a poco ir mejorando también y consiguiendo una sociedad más igualitaria. Y con respecto a eso, bien lo has dicho, es verdad que a veces lo que hacemos más visible, y es verdad que la cultura, el arte está formando una parte muy, muy, muy importante de eso, porque quizás es lo que más visible se hace, tanto en los medios de comunicación, bien lo dices, películas, cine, obras de teatro, música, exposiciones, es verdad que como que se están involucrando más y hay ciertos grupos que dices tú, vamos a abrir más el abanico de posibilidades, no vamos a eso. Con respecto a eso, también te lo quiero decir, con respecto a esta situación,
vemos que muchos más hombres se están preocupando en que la sociedad sea equitativa, no sexista, pero en tu opinión, ¿lo consideras una moda actual por todo el boom que está viendo que se está haciendo más visible? ¿O realmente crees que los hombres se están preocupando e incorporando a que esto sea una realidad? Yo creo que siempre han habido hombres que abogaban por una igualdad de género. A lo mejor se les hacía menos caso o estaba más mal visto, ¿no? En cierta manera, que lo dijeran abiertamente, y por eso a lo mejor no se expresaba tanto. Pero no creo que sea un boom ni una moda. Creo que realmente estamos en una ola del feminismo diferente, en donde creemos que los hombres también tienen que implicarse, ¿no? ¿Por qué? Porque es que tenemos que salir de esa masculinidad más hegemónica, porque al final el concepto de género nos implica a todos, ¿no? Porque nos dice que las mujeres tenemos que ser de una determinada manera, pero es que también dice que los hombres tienen que ser de una determinada manera, tienen que ser valientes, fuertes, no pueden mostrar sus emociones, si es necesario pueden recurrir a utilizar la violencia, ¿sabes? Está como justificado, ¿no? Que usen la violencia, y todos esos roles de género también se les llega a los hombres. Si ahora combatimos esa masculinidad hegemónica por masculinidades más igualitarias, siempre hablando en plural, ¿no? Porque igual que no hay un solo tipo de mujer, tiene que haber un solo tipo de hombre, pues si vamos a unas masculinidades más igualitarias, avanzaremos más en igualdad y llegaremos antes también a una sociedad más igualitaria. Que es importante porque que hayan hombres implicados en la igualdad de género significa que hay hombres dispuestos a perder sus privilegios para que nosotras ganemos en derechos. Incluso no solo perderlos, sino ya directamente ponerlos por delante los de ella que los de uno mismo. A veces no es perderlo ya radicalmente, sino incluso alejarse. Claro, dice, vamos a la igualdad, ¿no? Sí, sí. No, pero a veces en ocasiones, como que ya tú dices, es verdad, tiene toda la razón, a veces no te tienes por qué sentir ni infravalorado ni todo lo contrario, porque tu pareja, mujer en este caso, sobresalga. Es más, yo soy el primero que le dice a mi mujer, venga, para adelante, haz esto, haz lo otro, motivación también, porque a veces no es solo el que le deje ese espacio, sino incluso motivarla a que haga más, a que sepa su potencial y que ella misma lo acabe viendo, porque a veces nos pasa con mujeres en tu entorno, que te pones a mirar y dices tú, con todo el potencial que tienes, ¿por qué siempre eres tú la que das pasos atrás y no te animas a dar pasos adelante? Porque a veces nos cerramos en eso, y es lo que hablamos antes fuera de cámara con lo de hombres de Gran Canaria por una isla libre. Yo que he asistido a casi todas, me habrá faltado uno o dos, es verdad que el porcentaje de hombres es mayor de asistencia, que a mí te soy sincero, me sorprendió. Y después ves el porcentaje de que hombres que asisten mayor que de mujeres, y cuando se debate, cuando se tocan temas y todo, vemos esa participación y ves como hombres de diferentes generaciones de edad, como bien dice, de unos de campo, unos de ciudad, unos que han trabajado toda su vida en la tierra, unos que han trabajado, que han viajado, que han conocido, que se han formado. Cuando empiezas a poner cosas en común y ves que todos, al fin y al cabo, cuando te pones a reflexionar y piensas, dices, es que todos queremos el mismo camino, ¿por qué tanto miedo, por qué tanto tabú a que todo sea igual para todos? Hombre, porque no todo el mundo quiere eso, y habrá muchos que quieren mantener sus privilegios, ¿no? En cuanto a los encuentros de hombres de Gran Canaria por una isla libre de machismo, la verdad que cuando fui al primer encuentro que se hizo en Las Palmas de Gran Canaria, que se hace en el Cabildo, me sorprendió una cosa muy gratamente, es que la mayoría agradecía tener también para ellos esos espacios, como que siempre son tradicionalmente espacios de mujeres, ¿no? Donde comunicarse, donde intercambiar y hablar de estas temáticas, y agradecían tener ese espacio dedicado también para ellos. Estamos por los 21 municipios prácticamente, ¿no? Uniendo, algunos municipios se unen, ¿no?, con otros para, por ejemplo, Teruel y Valle Seco se hace conjuntamente y demás, para llegar a toda la isla. Sabíamos que no iba a ser un montón de hombres corriendo para apuntarse, pero
estamos bastante sorprendidos porque hay una alta participación y ahora termina en noviembre, termina con un encuentro de todas las participantes que han estado en los talleres y creemos que va a ser bonito porque además esperamos que de ahí salga como un pequeño manifiesto, ¿no?, de intenciones y contra la violencia machista, que además coincidiendo con el 25 de noviembre pues estaría bien. Estamos muy contentas con abrir esos espacios también destinados a los hombres. No, y tú lo has dicho, en ocasiones se lleva mucho en falta y yo te digo, yo veía ciertos perfiles y te pones a debatir. Yo será que llevo años con esto de la igualdad y como te decía antes, estoy con la asociación y como que ya yo lo veo, para mí es normal, no lo veo como nada raro, pero a veces te sorprende cuando ves ciertos perfiles de esos roles, como dices tú, del hombre ese así machito y tal, pero que después tiene su corazoncito y digo, coño, que a veces nos quedamos, con lo que hablamos siempre lo típico, los estereotipos, nos quedamos con el estereotipo, pero después por dentro se esconde algo bueno. Claro, pero también es como nos relacionamos con nuestro grupo de iguales, ¿no?, que también eso influye mucho. Bien lo has dicho, lo hemos dicho, que los hombres pierdan el miedo ese a identificarse como feministas. ¿Qué significa para ti definirse como tal? Como que un hombre se defina feminista, ¿qué significa para ti? Es que el feminismo no debe significar más que la búsqueda o el creer, ¿no?, en una igualdad entre mujeres y hombres, entre las personas al final, independientemente de su género y de su identidad de género. Y también nos está pasando, y es verdad, con el tema de juicios, en temas de igualdades, cuando hay conflictos de tal, que a veces la justicia como que sigue todavía en favor ese del patriarcado, de que el hombre tal. ¿Qué cambios están viendo ustedes o qué proponen ustedes a esas instituciones judiciales para que realmente sean equitativos, sean un poquitito coherentes en ocasiones? Porque a veces que siempre seguimos a lo mismo, sí. a ellos. ¿Cómo lo estás viendo en este caso tú últimamente con todo lo que estás viendo, con la igualdad, con lo de violencia, con todo? Bueno, creo que bueno, por un lado la formación siempre de los profesionales y las profesionales en ese sentido es de juristas, ¿no?, es fundamental. Sí es verdad que bueno, que a veces cuando se juzga, por decirlo así, con gafas del patriarcado, ¿no?, pues se toman decisiones y se juzga pues con una perspectiva que al final lo que hace es culpabilizar en cierta manera a las mujeres, como puede ser con los casos de las manadas, ¿no?, que parecía que al final es que si no te defiendes es que te dejaste violar, ¿no?, como que tú querías. Pues por eso te digo que la formación es esencial en ese sentido, pero también ahora desde el Ministerio de Igualdad, que se está implicando todo lo que es la ley del sí, solo sí es sí y demás, pues nos va a dotar también de herramientas para defendernos a las mujeres a nivel jurídico contra estas situaciones y también pues contra más cuestiones como por ejemplo la red de trata. Eso, y hace mucho hincapié en eso, en lo de la trata. Está habiendo tanto boom. Yo sé que hubo unos años con el tema de las prostituciones aquí en Canarias, sobre todo mujeres de África, mujeres de Latinoamérica y mujeres de Centro Europa. ¿Eso sigue creciendo aquí o ya estamos en un límite de que no se ve tanto? Porque has hecho tanto hincapié en eso y si ustedes están viviendo en sus casas de acogidas mujeres de ese tipo de países que han sido engañadas y han sido traídas aquí, ¿sigue existiendo tan exageradamente como antes? Sí, sí existe. Nosotros tenemos un servicio especializado que nos gestiona Oblatas, el Servicio Insular de Atención a Mujeres en Contexto de Prostitución y Víctimas de Explotación Sexual. Y también pues nos hemos reunido en muchas ocasiones. Bueno, teníamos el año pasado un proyecto con Médicos del Mundo destinado también a estas mujeres en cuestión de prevención sanitaria frente al COVID. Este año tenemos un proyecto con Centro Lugo Cáritas también le hemos dado 45.000 euros a Cáritas para que lo dé a las mujeres que están en prostitución en forma de tarjetas monederos para productos alimenticios y de higiene, porque con el COVID hay muchas mujeres, con esta crisis económica que nos ha derivado la crisis sanitaria, hay muchas mujeres que habían salido de la prostitución y están volviendo, y mujeres que nunca habían estado en la prostitución y ahora se ven obligadas por la crisis económica, ¿no?
Cuando al principio del mandato fui de visitas por las entidades sociales a reunirme con ellas, en el Centro Lugo, creo que era en el Centro Lugo Caritas, tenían un mapa, ¿no? Un mapa universal, donde tenía, estaban los 5 continentes y chinchetas de todas las mujeres que habían ido pasado por allí o habían sido entendidas, pues más o menos de qué país provenían, ¿no? Era una pasada. Y de hecho recuerdo que me comentaban que estaban habiendo cambios, ¿no? De los países de donde venían las mujeres. A mí me tiene ciertamente muy preocupada este aumento de mujeres que se tienen que recurrir a la prostitución para poder dar un sustento a sus familias, porque al final también es esa losa de los cuidados que tenemos encima a las mujeres, ¿no? Que recurrimos a lo que fuese para poder dar comida a nuestros hijos y a nuestras hijas, y al final la mayoría de las mujeres que están aquí, que son víctimas de explotación sexual, lo son, y lo que hacen es que la mayor parte de la economía que consiguen la mandan directamente a sus países de origen para que sus hijos y sus hijas puedan comer. Es que, y es verdad, y en eso tienes razón, por lo que yo conozco ese aspecto, y es verdad que a veces, por la necesidad, bien lo has dicho, tanto económica, que no hay con esta crisis no ha habido trabajo, y a veces incluso trabajos precarios que tú las ves a madres que te van a limpiar por la mañana 3-4 horas y después salen de trabajar, van a la casa, atienden a los niños del colegio, los dejan en sus casas haciendo actividades o con alguien que se los cuide, y lo que dices, van a ejercer la prostitución por esa necesidad de darles ese bienestar, tanto, ya no bienestar económico, sino lo más necesario, alimentos, ropa o material para que los niños vayan al cole. Es lo que dice, el crecimiento ese exagerado que está viendo, y ya no solo lo que decimos, ya no es que esas mujeres extranjeras vengan explotadas o que ellas mismas en ocasiones, como dices tú, elijan un país donde el consumo de prostitución es mayor y saben que van a tener unos ingresos superiores para ayudar a su familia, cuando las isleñas o son traídas directamente por las redes de trata, son traídas directamente, les retiran su pasaporte, les retiran la documentación hasta que paguen la cuota que tienen que pagar, que en ocasiones parece que nunca se paga, y no sé cómo llegará el momento que las autoridades cierren radicalmente eso, pero lo que bien dices, tanto isleñas como nacionales, madres que tengan que hacer eso por la necesidad de alimentar a sus hijos, en ocasiones porque o si están separadas las manutenciones no llegan, los juicios se ralentizan, no encuentran otro medio económico, no tienen familiares directos que les puedan ayudar. En vuestro caso, vale, las instituciones dan las típicas tarjetas monederos, pero que es lo que dices tú, es un mes entero, a veces la ayuda como tal no te llega para el mes entero, tienes que sopesar de un lado y de otro. El problema es que la mayoría son mujeres que no están regularizadas, entonces desde las administraciones públicas no podemos llegar a ellas porque no están empadronadas para empezar en ningún sitio. Entonces, por eso es la vía de buscar la manera para ayudar a estas mujeres. Y comentaba muy bien el tema del personal de limpieza, ¿no? Como si no, también las mujeres acabamos en las tareas de limpieza, que en la mayoría de las ocasiones no están regularizadas tampoco, con lo cual pierden también un montón de derechos futuros. Y todo eso al final es la propia economía de los cuidados también, de todo ese trabajo que hacen las mujeres en sus hogares también para cuidar a sus hijos, a sus hijas, a sus personas dependientes y demás, que es importantísimo dentro de todas las políticas de cuidado, pues entender los cuidados también como parte de la economía, del sustento de nuestra forma de producción, ¿no? Porque para que un hombre pueda salir y ir a trabajar y buscarse la vida, como nos dice el patriarcado, ¿no? Para llevar dinero a su familia, a su hogar, la mujer tiene que quedarse en casa trabajando sin estar remunerada. Y eso también forma parte del trabajo, y eso también forma parte de la economía que no se paga, ¿no? Entonces, es importantísimo dentro de todas las políticas de cuidado, entender los cuidados como parte de nuestro sistema productivo. Y lo que hablábamos antes, que lo comentamos, que firmaste contigo con Ana Teresa, lo de la formación, también muchas mujeres que, por lo que dice, se han dedicado única y exclusivamente a su casa, no tienen una formación, y a veces el abanico de posibilidades para un trabajo como que a veces les cuesta un poquitito más y no encuentran esa oportunidad de que les den, que alguien les dé una formación. Y ahora también la brecha digital, porque si ahora con el COVID no hace falta el certificado, la firma electrónica
para todo, y todo es el mundo electrónico y todo se gestiona a través de internet, y hasta la propia relación con la administración pública, que si parecía que estábamos alejadas de la ciudadanía, pues normalmente no, con la burocracia y demás, que pues ahora con la tarjeta, con la firma electrónica todavía más, porque todo es administración electrónica, y en sí hasta para ver las notas que han sacado tus hijos y tus hijas tienes que recurrir a internet para poder tener acceso a ellas. Hay una brecha de género tremenda, ¿no?, para todas esas mujeres que no tienen la formación digital. Te lo digo yo de primera mano, y me pasa, bien lo dices tú, con mujeres o mujeres, como bien dices, que quieren emprender, por lo típico, estás en casa, sabes hacer una manualidad, quieres meterte a emprender por internet, moverte por las redes sociales, les cuesta una odisea, les cuesta a ellas, les cuesta a nuestros mayores ahora con instituciones, pero no ya son las instituciones, es que todo se va a digitalizar, los bancos, ya no hace falta que vayas al banco a sacar dinero, o controlas el cajero, o controlas el móvil, o olvídate de que te atiendan. Y es verdad lo que dice, se encuentran en una situación de que dice, ¿por dónde nos escapamos? ¿Por dónde salimos? ¿Quién nos da la oportunidad mínimamente de darnos unas pinceladas formativas de esto? Ahora nosotros empezamos un proyecto justo este mes con Radio ECA, con la Fundación ECA. Se llama Programa ADA, por Ada Lovelace, que fue la primera mujer programadora. Y es precisamente para formación digital y también de cómo relacionarse con la administración electrónica, que si quieren pues pueden buscar la información para acceder a esta formación gratuita. Ya, pues porque creo... por las formaciones que yo doy, tanto por INSIM como por ser voluntario, ese proyecto de momento o similar solo lo tiene Madrid. Que yo conozca de las formaciones que yo he dado con instituciones de Madrid, solo lo conozco. Mira que damos formaciones a nivel nacional y lo que hice digitalizada. Pero solo Madrid la tiene en ese aspecto de hacerlo online con esas mujeres. La verdad que chapó por esa idea también, porque aquí nos hace falta y lo demandan mucho. Que yo me he visto con ella y con los mayores como diciendo, no van a dar más cursos, y después te lo van a pedir. Sara, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero o algo que quieras decir. Aprovecha antes de irnos. ¿No tienes nada, ningún proyecto nuevo, ni cosa que se te quede en el tintero, no? Bueno, empezamos ahora con la mayoría de los municipios porque queríamos llegar a todo el territorio, ¿no?, de la isla, entonces empezamos a trabajar en los talleres, por ejemplo, los encuentros de Hombres por Gran Canaria por una isla libre de machismo, pero también tenemos los talleres de collage feminista, que ahora van a ir por la mayoría de municipios, ahora en el mes de septiembre y octubre de Gran Canaria, con la artista Elia Verona, que fue la que hizo el cartel de la campaña del 8 de marzo que teníamos en el Cabildo de Gran Canaria, se titulaba Be Feminist My Friend, la campaña, y son talleres donde vamos a hablar de igualdad, de feminismo, pero vamos a aprender mucho de la técnica artística del collage y podremos hacer collage, cada participante puede hacer su propio collage sobre la temática, y después habrá una exposición final en el Cabildo de Gran Canaria en torno al 25 de noviembre, el Día contra la Violencia Machista. Por ahí estaremos, seguro. Sí, que les animo a participar. Pues Sara, lo dicho, muchas gracias por aceptar la invitación, espero que hayas estado cómodo, te lo dije, era una conversación. Sí, fantástico. Era lo importante. Nos veremos pronto seguro. Y nuevamente muchas gracias por aceptar. Gracias a ustedes. Nada, a ti. Y a ustedes, señoras, señores, les emplazamos al próximo jueves. Muy buenas noches.